Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Voy a hacer la lectura en NBI. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, con voz de arcángel, y Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que me salté una oración. Voy a partir por el 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor junto con ellos. Perdón, hermano. Tengo una sombra. Yo mismo la hago donde acerco el micrófono. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas por medio de ella. Y te rogamos ahora, Señor, que tú nos ilustres, que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos saques de nuestra ignorancia respecto a tu palabra. Queremos, Señor, ser aprendices tuyos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien. Pablo ya ha venido hablando en la epístola sobre cuestiones que son realmente importantes. Él habla respecto al... recuerden que esta probablemente es la primera carta de Pablo, que escribe Pablo en la década del 50. Y lo principal que estaba en la mente de la gente era la venida del Señor. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor, cuando ascendió, ¿qué dijo? Dijo que iba a volver. Entonces la primera generación de la iglesia, ¿qué estaba esperando? Pónganse en este caso. El Señor hizo milagros. El Señor dijo que iba a morir en Jerusalén. Murió en Jerusalén. Dijo que iba a morir. Murió. Dijo que iba a resucitar al tercer día. Resucitó. Y cuando ascendió al cielo dijo que volvería otra vez. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? La venida, que volviera. De hecho, el apóstol Pablo probablemente estaba pensando que en esa misma generación iba a volver. Ya les voy a explicar un poquitito sobre el esjatón, que sería una palabra técnica, pero que deben aprenderla, que es cómo la historia, la última etapa de la historia, se inaugura con la venida de Cristo y termina o se inaugura la siguiente era con la segunda venida del Señor. Entonces, ellos estaban ignorando algo. A ellos les estaban probablemente hablando acerca de cómo iba a venir el Señor. Y los griegos, que era una cultura helénica, tenían varias ideas sobre el futuro de las almas, sobre dónde están las almas, sobre de dónde vienen las almas.
Recordemos que es fuerte el pensamiento platónico en ese contexto. Para Platón, todo lo que está aquí es más bien una sombra de la verdadera realidad que son las ideas. ¿Ya? O sea, la verdad absoluta, lo que queremos lograr, la verdad que queremos conocer, porque esa es la idea de Platón, conocer, descubrir la verdad, estaba en el mundo de las ideas. O sea, no estaba acá. No era él que fuera a aprender por, no sé, por el comportamiento humano. Lo que él decía era que el comportamiento humano y todos los fenómenos, no usa la palabra fenómeno, pero todos los fenómenos que vemos son sombra de una realidad superior, que no era necesaria una realidad divina, etcétera, sino que superior, que no podíamos ver. Entonces, ¿dónde estaba lo más importante? En las ideas. Y ellos tenían mucha influencia del platonismo. De hecho, el helenismo es muy platónico. Nosotros tenemos cierta herencia del platonismo, por ejemplo, en San Agustín de Hipona. Entonces eso es lo que creía la gente, tenía ideas raras sobre el alma. Entonces dijeron, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga y resucite y nos lleve a nosotros? Porque todos estaban esperando que el Señor viniera, los arrebatara y se iban a encontrar con el Señor. ¿Cierto? ¿Cuál era la duda? La duda era, ¿qué va a pasar con los que están muertos? Entonces Pablo les responde esta pregunta, ¿qué pasa con los muertos? Que es el título de nuestro sermón. Le da varias respuestas. En realidad le da varias, pero las agrupé en dos grandes respuestas que Pablo le da en estos versículos a las personas que están teniendo esa pregunta, o sea, la congregación completa. Entonces Pablo primero les hace ver respecto a su pregunta de dónde están los muertos, qué pasa con los muertos. La primera pregunta, la primera respuesta que les dice, o los llama, primero le dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren. Y me voy a detener un poquito en esto. La ignorancia hoy día es un bien deseado. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque hoy día no se necesita nada para ser un sabio. Solo se necesita ser un ignorante. ¿Por qué lo digo? Por la siguiente razón. En todas partes usted va a escuchar personas hablando de cuentos de hadas, de cosas que no conocen. Gente que se cree experta en algo. Prenda la tele, lea las noticias. Esta generación, gran parte de esta generación habla cosas que no sabe. Y se creen expertos en cosas que no han experimentado. Hay una especie de sobrevaloración porque tenemos gran acceso a la información, no lo sé, o porque siempre les dijeron que tenían la razón y que eran muy lindos y que iban a ser buenos en todos. Entonces ellos, los jóvenes sobre todo, creen que son buenos en todo, ¿cierto? ¿Ustedes no son buenos? Todavía, le hablo a los jóvenes, todavía no son buenos en nada, ¿cierto? Están siendo buenos en algo y seguramente van a ser buenos en algo. No van a ser buenos en todo, no les va a funcionar todo. No pueden transformarse en personas ignorantes. ¿Qué ignoran allí? Ignoran la realidad. Y no solo eso, ignora la naturaleza humana. Ignorar la naturaleza humana es terrible. Ignorar el pecado y las consecuencias del pecado. Entonces, si alguno de ustedes jóvenes que están iniciando su vida adulta, sus papás les han dicho que ustedes pueden lograrlo todo y que todo les va a ir bien en la vida, déjenme decirle que eso es mentira. No que sus papás le hayan mentido, sino que sus papás también están un poquito engañados. Les va a ir bien en aquello que Dios quiere que les vaya bien y además de eso en aquello que le pongan esfuerzo y talento. Esta ignorancia destruye a los pueblos y destruyó también al pueblo de Dios.
¿Recuerdan cuando el profeta dice por qué había sido destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, la ignorancia en este capítulo no trae orgullo, no trae creerse experto en todo, no trae aquello. A estas personas la ignorancia sobre los muertos les traía tristeza. Entonces le dice, mire, yo no quiero que ustedes ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Lo que va a pasar con los que ya han muerto. Los tiempos verbales en este texto son tremendamente importantes. Lo que va a pasar con aquellos que ya han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, tener las doctrinas correctas y las ideas correctas del cristianismo debería provocar en nosotros esperanza, ¿o no? Ahora aplíquelo a otra área de su vida. Cuando usted ignora el carácter de Dios, ¿le trae esperanza o le trae tristeza? Cuando uno ignora el carácter de Dios, cree cosas que no son, que son alejadas de la realidad. Y defino realidad. La realidad es todo aquello que Dios ha decretado y hace posible en el tiempo, en el espacio y fuera de él también. Eso es la realidad. Una es perceptible, la otra es imperceptible. Pero toda esa es la realidad que ha creado Dios. Entonces, cuando nosotros ignoramos el carácter de Dios, ignoramos la naturaleza de la salvación, ¿nos va a traer cosas buenas esa ignorancia? No nos va a traer cosas buenas. No va a traer resultados buenos. Aquel que tiene una idea errónea del matrimonio. Por ejemplo, cosas tales como que se van a cumplir todas las expectativas que usted tenía cuando era joven respecto a su esposo o a su esposa. Yo creo que varios ya nos dimos cuenta, unos probablemente a muy entrados, muy tempranamente en su matrimonio, se dieron cuenta que el sapo, por más que lo besaban, no se transformaba ¿en qué? En un príncipe. ¿Cierto? Y por más que besaban ahí a la muertita, no despertaba. Entonces cuando tenemos cosas, cuando tenemos ignorancia, nuestra vida es trastocada, nuestra vida es entristecida. Sin embargo, acá dice que tenemos esperanza. Y aquí el primer argumento que les dice. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Es lo primero que les dice. O sea, él va a basar su argumento en que el Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué les está diciendo al tiro? O sea, los muertos que están muertos, así como murió Cristo, van también a resucitar. Pero él amplía esta idea en el texto, dice, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La unión con Cristo es eterna. La unión con Cristo sucedió cuando nosotros fuimos regenerados. Ahora que hay gorditas me refiero a embarazadas, no se sienta aludida. Ahora que hay embarazadas dentro de nuestra iglesia, la unión con Cristo es como si el cordón umbilical de, ¿cómo se llama el bebé? Aarón. Qué bonito nombre. El cordón umbilical que conecta con la placenta de Laura no es Aura. Ella se llama Aura, para los que no la conocen. Supersticiosos. Conectados es como la unión con Cristo. O sea, cuando inmediatamente hay una unión con la madre. Cuando nosotros somos conectados con Cristo, Él nos da nueva vida. O sea, unión con Cristo, nuevo nacimiento, regeneración, son cosas que pasan ahí mismo. Y esa conexión primera con el Señor nunca más se desconectó. Va a pasar distinto con Aarón, porque él se va a desconectar y después de hecho se va a independizar.
Ojalá que no vuelva a Venezuela, pero no, a lo mejor se queda en Chile o puede volver a Venezuela. O sea, no hay una unión permanente con los padres. Ya cortan el cordón umbilical, que a veces uno lo tiene hasta muy entrada de edad, conectado con los padres, pero ¿por qué miraste al Esteban? Soy mala, es mala. Esteban, no te preocupes, sigue estudiando tú nomás. Entonces, cuando esa unión con Jesús no se corta. O sea que cuando morimos y los que están muertos siguen unidos al Señor. Y creo en la comunión de los santos, quienes conforman el cuerpo de Cristo según nuestra confesionalidad. Los santos del Antiguo Testamento. Todos los salvos de toda la historia pasada. Nosotros los vivos y todos los futuros muertos y también en el plan de Dios los que han de nacer. O sea, esta realidad fuera del tiempo que solo Dios la puede percibir es que todo el pueblo de Dios de toda la historia están unidos con Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Entonces, cuando se unieron con Cristo, cuando están muertos nuestros hermanos, ellos creían que iban a quedar algo así como ahí en la tierra, enterrados, que nosotros íbamos a ver primero al Señor, no es claro lo que ellos creían, o que ellos iban a ir a encontrarse con el Señor, pero ¿qué pasa con los muertitos? ¿Se van a quedar ahí? No. Pablo después más adelante va a explicar a los corintios, que esos sí que eran complicados con el tema de la resurrección, le dedica un capítulo completo a la explicación, 1 Corintios 15, si alguien quiere leerlo. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos en la resurrección de Jesús. O sea, está diciendo que la resurrección de Jesús tiene efectos para el futuro en nuestra propia resurrección. Entonces, nunca estamos separados del Señor. Otra cosa es que cuando venga el Señor, Él explica el evento. Y fíjense cómo lo dice. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros dice, los que estamos aquí, no nosotros, la iglesia de Tesalónica, y Pablo, nosotros, los que hayamos quedado. O sea, Pablo presupone que los muertos están muertos, obviamente, y que ellos podrían ser la generación que va a ser llevada con el Señor. ¿Ok? Pero no va a haber ningún tipo de adelanto. Vamos a ser llevados por el Señor, ¿cierto? Los que hayamos quedado, sigo leyendo, hasta la venida del Señor. Ojo, este dato es clave. Venida del Señor. ¿Cuántas venidas del Señor existen en poder y gloria y majestad? ¿Cuántas menciona la Biblia? Una. Entonces, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos. O sea, no va a pasar lo que ustedes creen, que vamos a venir, el Señor nos va a llevar y los muertitos se van a quedar acá. No, va a pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Vamos a llegar hasta aquí en esto porque nosotros no nos vamos a adelantar, ¿ya? Vamos a estar reunidos todos con los cuerpos. O sea, el muerto resucita, según lo que entendemos del resto del Nuevo Testamento, resucita con un cuerpo glorificado. Nuestros propios cuerpos, cuando venga el Señor, van a ser glorificados también y adaptados para la eternidad. Y en ese minuto encontraremos al Señor en el aire. Entonces, lo primero era la esperanza en la resurrección, pero este texto se traslapa, se mezcla con el siguiente tema o la siguiente respuesta que Pablo va a dar, que es la esperanza en el regreso. O sea, dos eventos importantes. Esperanza en la resurrección de Jesús, que nos da una esperanza para el futuro, y esperanza en la venida del Señor, que es lo que nos va a dar respuesta respecto a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la esperanza en el regreso. Y lo describe así. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
no somos nosotros, no somos los presbiterianos. Yo en un contexto pentecostal, cuando estudiaba, decían, los presbiterianos se van a ir, son los primeros en resucitar. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Yo le decía que siguieran pidiendo fuego. Porque el fuego, cuando piden fuego, piden juicio y castigo. Así que no pida fuego. ¿Manda fuego, Señor? No. Tema para otra serie. Entonces, vamos a mirar algo. Ariel, ¿podemos ver algo? Esto es lo que cree normalmente la iglesia evangélica. Vamos a cambiar un poquito el formato, ¿ya? Vamos a una charla TED. Esto es lo que cree mayormente la gente sobre, ¿corro esto? Sobre la segunda venida. Y se los explico. Ellos creen lo siguiente. No voy a explicar todo, pero sí lo más importante. Primero, el Ariel va a ser de puntero, por favor. Lo primero que voy a contarles es que estamos ahí, ¿cierto? Hay una clara diferencia entre el Israel nacional y la iglesia. Lo que creen la mayoría evangélicos es esto, ¿ya? Lo voy a explicar. Luego hay una especie de paréntesis, que sería la era de la iglesia. Eso comienza cuando viene por primera vez. Cuando el Señor viene por primera vez, y fíjense que hay un ministerio de la iglesia gentil, la iglesia es literal, es un paréntesis. De hecho, hay algunos que han llegado a decir que la iglesia es una especie de plan de emergencia de Dios, porque los judíos rechazaron a Jesús. Por eso que se creó la iglesia, lo cual va en contra de todo el consejo de Dios. Luego, aquí pasa algo. Ahí donde está el Ariel, arribita, pasan dos cosas. Perdón, una cosa, que es una venida de Jesús, pero una venida que nadie ve. Nadie. Y a esa se le llama el rapto secreto. El rapto secreto no está en ninguna parte de la Biblia. En ninguna. El que necesita más información, yo puedo explicárselo personalmente. No hay ningún dato en la Biblia de dejados atrás. O lo último, ¿se acuerdan la película de Nicolas Cage que van en un avión, creo? Que es la última sobre el arrebato. O sea, sobre el arrebato no, sobre el rapto. Es la última película. ¿Y han visto cuando quedan así? Sale hasta en Los Simpsons. Cuando quedan las ropas ahí y los autos van. ¿Ya qué creía la gente? Lo voy a decir de experiencias muy cercanas. La gente creía que el Señor podía venir en cualquier momento, secretamente, y se llevaba a los que estaban 0 kilómetros. ¿Quiénes eran? A los que pilló confesado. Si no te pilló confesado, te quedaste. Sobre todo si no ibas al culto. Ahora no estoy diciendo que no vengan al culto. Si no vengan al culto, si no vienen al culto y esto es verdad, se van a quedar. Entonces, ya, voy a volver a mi cerebro, a mi mente, ¿ya? Entonces, viene este rapto secreto, se lleva a una parte de la iglesia, que es una parte espiritual, desde el punto de vista pentecostal, por ejemplo, solo los que son bautizados en el Espíritu Santo, porque hay una división en los pentecostales de eso, tema para otra ocasión. Entonces la gente que cree eso también tenía la idea que los niños también se iban a ir. Entonces era una especie de raptómetro los niños. ¿Qué significaba esto? No fui a la iglesia, este es caso real de una familiar mío. ¿Qué pasó? No fui al culto.
Vino el Señor. Mira para afuera. Ay, niño. O sea, esa persona daba por hecho que el ser niño te llevaba al cielo. Otra cuestión absurda. Son los perritos los que... Ay. Otra vez. Entonces, luego de eso, vuelve a la historia, al plan de Dios, vuelve Israel. Y ahí está donde Ariel ahora está indicando. Vuelve Israel y solo para ellos hay una gran tribulación. Eso quiere decir que aparece en ese minuto la supremacía, por decirlo de alguna forma, judía, el tiempo de angustia para Jacob, los judíos son nuevamente perseguidos, no es la iglesia, ¿cierto? Y hay una gran tribulación que dura 7 años, pero arriba está sucediendo con la iglesia lo que creen algunos que está diciendo Apocalipsis capítulo 19, que son las bodas del Cordero. ¿Ya? Luego, fíjense cómo le llama ahí, Cristo revelado en gloria. Esta es la segunda venida, que sería cuando el Señor vuelve visiblemente con sus santos para destruir a los enemigos, pero aquí viene algo peor, para inaugurar el milenio. Todavía no viene el estado eterno. 1000 años donde conviven personas de cuerpos glorificados y personas contra Cristo que no creen, etc. Permítame decirle, hermanos, que esto es una locura. Una locura. Pero es lo que creen la mayoría de los evangélicos. Vamos a enfocarnos solo en ese hecho. Ya tenemos claro de que el rapto secreto no es un rapto secreto. El rapto secreto tiene el origen en una niña de la congregación de los hermanos de Plymouth en Inglaterra. Ella sueña un día y a su pastor, yo estoy un poco malo con los nombres, John Darby, ¿sí? John Darby, le explica y le dice, tuve un sueño. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que soñé que el Señor venía y se iban algunos de la iglesia y otros quedaban aquí en una gran tribulación. J.N. Darby dijo, no sé qué habrá dicho en realidad, pero agarró esa idea y formó una teología impresionante sobre el rapto secreto. Bueno, después de eso ya se formaron seminarios que creían esto y se transformó no en una idea, esto no es una idea sobre los últimos tiempos, es una idea sobre cómo interpretar la Biblia. Y eso es materia de otro sermón. Entonces, vamos a pasar a ver lo que creemos que dice la Biblia. ¿No le parece más sencillo? Cuando estaba enseñando esto y enseñé el pasaje anterior y dije, estábamos allá en Balmaceda, dije, hermano, miren, y de aquí el milenio, y después de eso viene el estado eterno. La Mica dijo, no, esa cuestión es mentira porque es trampa. Si el Señor viene, la Mica, si el Señor viene, tiene que empezar al tiro el estado eterno. ¿Cómo nos va a hacer esperar 1000 años más? Y tiene todo sentido. Algunos teólogos que critican esa posición le llama una anomalía teológica. Porque no hay ninguna parte en la Biblia que enseñe este milenio con esta convivencia de hermanos, de personas. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí, cuando hablamos de Antiguo y de Nuevo Pacto, nos referimos al pacto antiguo referido a todas las ordenanzas, ¿cierto? A todas las ordenanzas, y nos referimos también, o se refiere habitualmente, al pacto con Moisés o a la ley mosaica. Porque los otros pactos están vigentes porque es el pacto de gracia. De hecho, no hay diferencia entre ley y gracia. A los niños les leímos, ¿qué cosa? Si me aman, entonces guarden mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Que la ley nunca fue motivo para salvación, porque nadie se salvó según la ley. Todos se salvaron por gracia. Y en estos términos de la gracia, el pacto nuevo, que es parte también del pacto de gracia, es la venida del Señor Jesucristo. Ok.
el Señor resucitó y se rompió el velo. Comenzó el nuevo pacto, el último desarrollo, la última manifestación del pacto de gracia. Luego, el Evangelio, ahí está el milenio. Y bajó el ángel, Apocalipsis 21, y bajó el ángel que tenía las llaves del abismo, ¿y qué hizo? Ató a Satanás por 1000 años, ¿para qué? Para que dejara de engañar a las naciones. ¿Qué quiere decir? El diablo está atado hoy día y no puede impedir el avance del Evangelio de manera total. ¿Por qué? Porque para que venga Cristo se tiene que predicar el Evangelio a todas las etnias, a todas las culturas. Entonces, el Evangelio las naciones ya no están engañadas. El Evangelio ha ido por todo el mundo y Satanás está atado, no puede evitar el Evangelio. O sea, ni las puertas del Hades, ¿cómo dice? Perseverarán, ¿cómo dice? Prevalecerán. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, está hablando de la iglesia. Bien, cuando pasen varias cosas, se va a manifestar el anticristo, que es el hombre de pecado, una apostasía, va a venir la gran tribulación para nosotros, que no son ni 3 años y medio ni 7, es un tiempo corto, no sabemos. 3 meses, 2 meses, 1 año, no lo sabemos. Viene eso, y cuando la iglesia está casi muerta, según Apocalipsis capítulo 11, donde están los 2 testigos, casi muerta la iglesia, y viene el Señor y la resucita y la lleva. Tiempo corto. ¿Por qué 3 días y medio? ¿Por qué un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Porque son tiempos inexactos. No es que sean 3 años y medio. Es 7 años porque es un tiempo completo. ¿Ok? Viene el Señor, mata a los enemigos, se inaugura el juicio del gran trono blanco, se van todos al infierno los que tengan que irse, y todos nosotros quedamos en esta tierra que mientras estábamos siendo juzgados, esta tierra estaba llena de fuego, siendo transformada, la misma tierra, no otra. Porque no son cielos innovados, ni tierra innovada. La palabra griega es renovada. Y hay otra palabra griega para decir innovado. O sea, de cero lo hizo de nuevo. Esa es una palabra griega. Y cuando se utiliza para el cielo nuevo y tierra nueva, siempre es algo que fue renovado, restaurado. ¿Cierto? Visiten mi Instagram y ahí van a ver lo que significa restauración. El que tenga oídos que oiga. Restauración, algo que estaba muy feo, no lo perdió y lo restauró. Eso es lo que hace el Señor. Y para siempre en esta misma tierra viviremos con Cristo. En la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, que es su lumbrera, y el Cordero será su lumbrera. No habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, porque todas las cosas viejas pasaron. Entonces, ya hemos explicado en términos teológicos, doctrinales, cómo se diferencia estas 2 posiciones. Ahora, el arrebatamiento, no el rapto, es en el mismo minuto cuando ocurre la segunda venida. O sea, el Señor viene, nosotros vamos. Y estaremos para siempre con el Señor. Estar para siempre, como les decía, es una cuestión que nosotros tenemos olvidada. ¿Qué es lo que le decimos habitualmente cuando queremos animar a alguien? Díganme la verdad. ¿Alguien habla de esto cuando quiere animar a alguien? ¿Saben por qué no hablamos de esto? Es porque es que la hermana necesita una respuesta ahora. ¿Cómo le voy a estar hablando yo si él, no sé,
se le quemó su casa y yo le decía, pero hermano, el Señor tiene una casa para nosotros en el cielo. Nos parece ridículo, ¿cierto? Pero no es ridículo. Eso es lo que deberíamos hacer. Dice Pablo al final de esto, dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, cuando venga el Señor, todo va a cambiar. Cuando venga el Señor, todo lo que decimos que no debe ser así, va a dejar de ser así y va a volver a su origen. Con estas palabras nos tenemos que animar. Ahora quiero que lo veamos, tratemos de ver en perspectiva de eternidad. Imagínense que estamos en una especie de zoom, mirando muy cerquita la historia. Ahora haga como esos videos que hay y que se retira ese zoom. Y se retira mucho. Y vemos un puntito en esa línea. Ese puntito probablemente es toda la historia que ha llevado a la humanidad. O sea que un puntito ínfimamente menor en nuestra propia vida. Mirándolo en perspectiva de eternidad, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el dolor que usted siente, la angustia que usted siente, el Señor la puede apaciguar, ¿sí? Y a veces va a tener menos eventos de aquello, sí. Pero cuando se va a ir totalmente esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa ansiedad, ese que sabemos que a la vuelta de la esquina algo malo va a pasar, ya no lo vamos a sentir más. Vamos a estar en perfecta comunión con el Señor. Las cosas que nos angustian, las que nos preocupan, las que nos duelen, nuestras historias personales, todo eso va a ser definitivamente redimido, definitivamente removido y estaremos para siempre con el Señor. Díganme, ¿para qué evento de vida estas palabras son inaplicables? Para ninguno. Si alguien perdió un familiar, Cristo es la respuesta. El Señor es la esperanza. El Señor resucitó y va a venir otra vez a cumplir su promesa. Si usted está sufriendo en cualquier área de su vida, el Señor resucitó. Le dio respuesta a los muertos. Estaban preocupados los muertos que estaban muertos. Y el Señor dijo, los muertos van a resucitar. Entonces nosotros aún tenemos vida. Estamos en esperanza. Ellos ya han completado la carrera y están a la espera. No están durmiendo, no están inconscientes, están especialmente con el Señor. De hecho, según Apocalipsis capítulo 20, están reinando con Cristo durante 1000 años, que sería toda esta era. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros nos preguntamos qué pasa con los muertos, lo que estaba pasando aquí con ellos, o nos preguntamos cualquier otra cosa, ¿qué pasa con? Ponga sus dudas, ponga su angustia. Yo le puedo decir dos cosas. Lo primero es que el Señor resucitó. Y eso nos da una garantía. En segundo lugar, el Señor va a venir. Y eso nos da una esperanza. Esto es aplicable para cualquier vida y para cualquier evento. Quiere decir que Cristo es la única respuesta a nuestras dudas, dolores, angustias y tristezas. Todo Cristo lo puede ser, Cristo lo puede suplir. Así que recuerden, el Señor resucitó y el Señor vendrá por segunda vez. La próxima semana trataremos la segunda parte de esta sección, que es también sobre la segunda venida. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor,